el tema de hoy es la selección que hizo el Consejo Nacional de la Magistratura de los nuevos miembros del Tribunal Superior Electoral y 4 de la Suprema Corte de Justicia. Y por eso hoy compartimos el cafecito con uno de los participantes, con un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, el senador José Ignacio Paliza, del PRM, quien representa la provincia de Puerto Plata. Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, para buenos mí días, siempre grato placer estar con ustedes y compartir este café temprano en la mañana. Bueno, pretendemos que en esta conversación contigo nuestros amigos televidentes se enteren de muchos detalles de los debates, de las discusiones, de cómo se desenvolvió todo, pero vamos a comenzar por el final. ¿Qué opinión te merece el resultado, los que fueron elegidos? Mire, don Uche. ¿Y si ustedes firmaron o no firmaron el acta? Mire, don Uche, nosotros fuimos a un Consejo Nacional de la Magistratura sabiendo que matemáticamente las probabilidades de nosotros lograr impulsar todo el cambio que queríamos no sería posible, apenas 2 votos de 8. Y fuimos allí muy abanderados de que representábamos a una sociedad que requería de cambios y que requeriría de una justicia independiente. Por eso decíamos que teníamos que ser creativos para buscar la forma de forzar, convencer, atraer a miembros del oficialismo a que las cosas tienen que hacerse lo mejor posible dentro del ámbito de las realidades que se vivía en el Consejo Nacional de la Magistratura. Fue una conversación difícil. Nosotros intentamos prepararnos para las entrevistas, para los procesos de debate. Tuvimos la ayuda de muchos ciudadanos de buen nombre, de entidades de la sociedad civil, de inclusive interactivos a través de redes sociales que colaboraban con sus preguntas y sus interrogantes y que nos ayudaron también muchos ciudadanos que no conocemos a poder conocer mejor los perfiles de los postulantes. En todo ese trayecto, pues nos encontramos al final que logramos la conquista de que ninguno de los jueces del Tribunal Superior Electoral repitieran, que era un reclamo. Una gran cosa, ¿no? Un reclamo principal y vertical de todos los grupos de oposición que no se sentían representados con esos jueces. Y fueron los más objetados, porque de 30 objeciones, 18 objeciones. Y además que su conducta en el ejercicio de sus funciones no lo hacían merecedores de un segundo periodo. Sin embargo, al tiempo que decimos esto, pues no pudimos lograr que todos los jueces electos fueron jueces sin vinculaciones o sin una cercanía manifiesta o no con algunos grupos políticos del sistema. ¿Cuáles tienen vinculaciones con el partido del Nuestra gobierno? idea era forzar que los jueces allí que terminaran electos fueran los que estuvieran más al margen de cualquier relación partidaria, no solamente con el PLD, sino con nosotros, porque tendríamos, para sentirnos solventes en esta conversación, tampoco podíamos nosotros permitir o entender que miembros del PRM podían ser oportunos en esta conversación. Nosotros queríamos que el esfuerzo fuera uno totalmente diferente. Si evaluamos cada una de los órganos donde se escogieron jueces, el Tribunal Superior Electoral, los 4 jueces de la Suprema Corte de Justicia, comenzando por el Tribunal Superior Electoral, 5 jueces, los 5 nuevos, como tú señalabas, un logro el que no se escogieran los del Tribunal Superior Electoral anterior, pero evaluando primero los 5 miembros titulares, ¿cuáles de estos consideran tienen vínculos partidarios? ¿Son la mayoría, 1 o 2? Mire, hay algunos perfiles que debo reconocer que son personas que presumimos inclinaciones, pero que será en el ejercicio de sus propias funciones en el que lo conoceremos, porque hay algunos de los resultantes que tienen un prontuario de servidor público quizás no de una línea tan notable que nos haya permitido a nosotros con toda categoría poder identificarlo dentro del plano de organizaciones políticas como tal. Lo importante del resultado que obtuvimos ayer es que a esos jueces electos, a los 5 miembros del Tribunal Superior Electoral, han sido electos bajo un mensaje muy contundente o acompañado de un mensaje muy contundente. Y es que la labor que tienen por delante es una que debe generar confianza a los actores, porque el resultado de los que concluyeron, ya todos conocemos cuál fue su fin.
que no pudieron repetir en sus posiciones. Y hay una sociedad hoy vigilante más que nunca, hay gente que quiere que este país camine de una forma diferente, y al fin y al cabo es nuestra democracia la que está en riesgo. Y por tanto, el esfuerzo que deben de impulsar ellos debe ser uno que esté a la altura de la posición por el cual han sido electas. Yo entendía que particularmente habían algunos otros actores dentro de los postulantes que podían suplir algún nivel mayor de tranquilidad y confianza al proceso. Por ejemplo, y voy a decir algo particular en mi intervención, nosotros propusimos a tres, yo particularmente propusimos a tres postulantes. Dos de ellos eran jueces de carrera que no conocíamos, que tenían décadas en el sistema judicial dominicano, que eran juez de corte y que se habían presentado también para el Tribunal Superior Electoral. Y entendimos que esos dos jueces, que no tenían vinculación política conocida alguna y que tenían un ejercicio muy largo en la judicatura y conocida, eran personas que podían dar solvencia a la escogencia o al equilibrio que debía existir entre ideas, visiones y formas dentro del Tribunal Superior Electoral. Sin embargo, al fin y al cabo, esta es la nomenclatura que nos hemos dado, y lo importante es el mensaje que debe mandarle. No me has respondido dos cosas que te pregunté. Vamos a ver. ¿Cuáles son los que tienen vinculaciones políticas? Y si ustedes firmaron o no firmaron el acta. Mire, el proceso que se utilizó para las votaciones fue un proceso de decantación. Fuimos de listas grandes haciendo listas más pequeñas. Y en la medida en la que íbamos haciendo cada ejercicio, iban saliendo los postulantes que tenían menos apoyo o que tenían menos competencias, y algunos elementos que ahí se fueron esbozando de algunos candidatos que eran demasiado evidentes sus posiciones o las entrevistas que hicieron tenían tal o cual peso. Y efectivamente, en el momento de la escogencia de los jueces, nosotros no votamos por la propuesta, porque entendíamos que hay algunos que tienen vinculaciones políticas conocidas y hay otros que entendíamos también que podían haber sido suplidos por personas con mayor nivel de confianza y mayor nivel de equidistancia de fuerzas políticas. No mantenga la expectación. ¿Cuáles son? No, le voy a poner un ejemplo, porque no quiero tampoco entrar en quiero dar la oportunidad a esos jueces de que puedan interactuar. Y no quiero ser yo el que desde hoy inicie un proceso que pueda inclusive dañar o afectar a mi propio partido, porque yo represento un partido. Tenemos un juez de la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, que es presidente de un intermedio del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Quién es ese? Es Moisés Ferrer Landrón, por ponerle un ejemplo. ¿Es qué? Es presidente de un comité intermedio del PLD. Pero ¿y ese fue uno de los nombrados ahora en la Suprema Corte de Justicia? Sí, fue nombrado. ¿Y ustedes en la discusión dieron ese dato? Bajo el argumento de que como era parte del sistema ya del Ministerio Público, tenía años apartado de las filas del Partido de la Liberación Dominicana, pero en los archivos, los récords que encontramos, aún permanecía registrada su militancia. Pero bueno, nosotros tenemos, como sociedad, nos hemos dado una mejor Suprema y un mejor Tribunal Superior Electoral del que teníamos. Con la decisión del Consejo. No es el ideal, ni es la imagen que nosotros particularmente queríamos y que nosotros particularmente deseábamos, porque no tiene toda la independencia ni toda la equidistancia de partidos políticos que evidentemente nosotros teníamos la esperanza y las expectativas de poder generar. Fue notorio en tu participación en las entrevistas que cuestionaste a varios de los candidatos, sobre todo por las vinculaciones con el partido de gobierno. En ocasiones tú dijiste, pero usted puso en Facebook tal o cual cosa, hizo publicaciones a favor del gobierno, etcétera. ¿Ustedes revisaron las redes sociales de todos los aspirantes? Sí, nosotros hicimos un esfuerzo de revisar no solamente las redes sociales de todos los postulantes, sino toda noticia que fuera generada y que estuviese en los archivos de los periódicos. Ustedes saben que muchos de esos borraron sus Facebook y borraron tweets y toda esa cosa. Ustedes, esos tweets y esas publicaciones de Facebook, ¿las
copiaron y las guardaron. Sí, nosotros tenemos archivos de cada uno y dossier de cada uno. También buscamos los registros tributarios de cada uno de los postulantes, las empresas en las que tenían acciones, si estaban al día en el pago, por ejemplo, del IPI o de sus impuestos. Intentamos hacer, claro, con las limitaciones que tenemos, porque no somos el gobierno para tener, y de las agencias departamentales del gobierno que pudieran darnos un auxilio mayor. Nosotros desde la oposición generamos un esfuerzo de investigación de cada uno de los postulantes, de tal suerte que en las entrevistas pudimos contrastar sus opiniones con sentencias que habían dado, posiciones que habían escrito en páginas como Facebook. Solo por poner un ejemplo, un postulante había admitido que estar de acuerdo con el matrimonio del mismo sexo y decir que la Constitución lo permitía. Eso no necesariamente es un elemento incorrecto, pero es importante conocer, en virtud de esa posición, su identificación personal en líneas ideológicas. Una persona progresista o una persona conservadora. Entonces nos permitió construir un perfil de cada uno de los postulantes, de tal manera que cuando nos viéramos frente a él o a ellos, pudiéramos conocer hacia dónde se inclinaban o cuáles eran sus ideas o visiones sobre tal o cual. Ustedes finalmente no firmaron el acta donde se toma la decisión. También hubo dos elementos que pesaron en ese tema, que es propio mencionarlo. En primer lugar, nosotros pujábamos para que se generara un equilibrio de género en la Suprema Corte de Justicia. Salían dos mujeres y debieron haber entrado dos mujeres. En la Suprema Corte. En la Suprema Corte, porque en el Tribunal Superior Electoral se eligieron dos mujeres de 5. Y entendíamos que en la Suprema Corte de Justicia ese balance o ese equilibrio que la Constitución de la República manda, nosotros debimos haberlo observado y haber electo dos mujeres. Sí. Salían dos, que entraran dos mujeres. Sí. Y en segundo lugar, otro elemento importante fue cuando se fue a votar por el primer sustituto del presidente de la Suprema Corte. Se propuso, el propio presidente de la Suprema Corte había propuesto al magistrado Herrera Carbucia, y muchos de los consejeros entendían que como sugerencia del presidente de la Suprema debía de alguna manera fueran los propios jueces de la Suprema, los dos presentes, los que influenciaran sobre ese tema. Mira. Nosotros particularmente queríamos que la magistrada Miriam Germán fuera la primera sustituta, en virtud de que era en ese momento la segunda sustituta. Y era un elemento de peso para que pudiera crecer o pudiera subir un peldaño natural, ¿verdad?, en la institucionalidad de ese órgano. Lo que pasa es que esa magistrada votó disidente cuando se favoreció al secretario de organización del partido. Votó disidente cuando esa corte favoreció al secretario de finanzas del partido. Y ahora desnudó la jugada de la Procuraduría de hacer un expediente que se caiga para el caso de Brecht. Bueno, aparte entonces, también, esos eran elementos que nos hacían a nosotros. Su seriedad y su responsabilidad no le permiten. Aparte de que naturalmente en el escalafón dentro de la Suprema, ella era la mandada a subir un peldaño y ser la primera sustituta, también entendieron que era una mujer que había tenido comportamientos recientes, históricos, de mucho compromiso, de mucha responsabilidad, de carácter e independencia, que la hacía también merecedora de ese reconocimiento social de todos nosotros. Por eso mismo no fue. Una de las cosas que no se logró en el reglamento, ustedes la propusieron, fue que las deliberaciones, el debate para la escogencia de los jueces fuera público. Lamentablemente esto no pasó. El acta que al final... Le pongo un ejemplo de por qué debió ser público, aunque sé que también la publicidad obliga forza a muchas personas que no se presenten o no discutan o no sean tan amplios como deberían, porque tienen temor de que la propia televisión o que un error pueda ser captado. Pero les pongo un ejemplo. Resultó electo como suplente una persona que había dicho o había expresado en su formulario y en su entrevista que tenía una relación de amistad conmigo desde niño. Un amigo de Puerto Plata, por cierto, muy capaz, con 3 maestrías, un joven de primera línea de formación y sin vinculación política ni con el PRM, ni con el PLD, ni con nadie. Salió suplente al Tribunal Superior Electoral. Si la discusión hubiese sido pública, hubiesen conocido, por ejemplo, mi posición en relación a ese tema. ¿Cuál fue tu posición? Que quise inhibirme del proceso porque no quería que se entendiera o que afectara la capacidad que él tenía el hecho de que fuera mi amigo.
o que fuera una persona que habían ¿Y eso lo va a recoger el y, acta, la posición? Sí, nosotros pedimos que eso fuera incluido en acta. Claro, todo tiene que estar recogido, pero hay elementos específicos que uno hace mucho más hincapié para que evidentemente resalte, ¿verdad?, una posición de nosotros. Mira, pero si hubiese sido televisado, elementos como ese, para la salud del propio postulante, hoy suplente, le hubiese generado mayor nivel de confianza de otros actores sobre él, y también hubiese dado una demostración más sincera de cuál era quizás el comportamiento mío hacia una persona con quien tengo vínculos de amistad, no de otro tipo, pero por lo menos un vínculo de esa naturaleza. Aquí la producción nos pone, vamos a ver esto en pantalla, el perfil de uno de los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia, el ahora magistrado Moisés Alfredo Ferrer Landrón. ¿Eso está en perfil de qué? Eso es Facebook, ¿verdad? Una página del PLD. Ok. Bueno, habría que ver eso. Sí, bueno. Pero de todas maneras, las expectativas con relación al funcionamiento de estos yo vuelvo atrás. Ellos han sido electos acompañados de un mensaje muy contundente, y es que la sociedad no tolera que el comportamiento de jueces sea uno que esté enmarcado a través de elementos que no sea la aplicación contundente de la ley, y que si no hacen un rol de independencia a la altura de la función que se le han dado, entonces la respuesta es una muy similar a como ha recibido el Tribunal Superior Electoral saliente. Y creo que inaugurado sus funciones bajo esa demostración, tenemos que tener algún nivel de seguimiento a su trabajo, a su labor, y también pensar en posibles modificaciones o reformas que el sistema requiere posteriormente para que la labor del Tribunal Superior Electoral, sobre todo, esté enmarcado de entre otros parámetros. ¿Cómo fueron los debates? ¿Hubo confrontaciones, hubo choques, hubo disgustos, o todo fue abrazos y...? No, quiero decir que el trato que se nos dio desde la oposición fue uno muy cordial. Y fue uno muy a la altura de un Consejo Nacional de la Magistratura. Qué bueno. Sin embargo, el debate fue difícil, fue dentro del marco de las ideas, pero muy en oportunidades de choques de ideas y choques de visiones sobre los temas que nos abocaban, y rico, porque también hubo momentos en donde el debate no solamente se versaba sobre por quién está inclinado tal o cual persona, sino por elementos de mayor nivel de peso y de mayor nivel de ponderación. Al fin y al cabo, si alguna experiencia positiva saco de este proceso, es el aprendizaje que pudo obtener como consecuencia de ese intercambio que se dio entre 8 ciudadanos con visiones diferentes, con compromisos diferentes, pero con llamados a cumplir con una función tan sensible como la de designar los jueces de las altas cortes de la República. Además que nos queda una experiencia porque posteriormente, en el mes de diciembre, tendremos que reunirnos nueva vez para elegir 4 miembros del Tribunal Constitucional que vencen por el periodo que fueron electos o vencen por motivo de edad. El 28 de diciembre vencen, cosa que nos obliga en diciembre o enero reunirnos nueva vez. Y la experiencia asumida, también el resultado de este proceso, hace que la sociedad también pueda tener mayor nivel de participación en aquel consejo. Porque lamentablemente esta convocatoria se ha dado bajo la presencia de muchos otros elementos que aun cuando pudieron haber ayudado a generar presión al proceso, también restaba atención al mismo, y esto es un proceso muy importante, muy esencial para la vida del país. ¿Qué debe mejorar específicamente en el funcionamiento del Consejo Nacional de la Magistratura en sus próximas convocatorias? Yo creo que nosotros tenemos que darnos más tiempo. El tiempo en este esfuerzo es un buen aliado. Sé que mis palabras no necesariamente son apoyadas por todos los miembros del Consejo, que entendían que quizás nos dimos demasiado tiempo. Pero cuando usted entrevista a un postulante a una Suprema Corte de Justicia, a un Tribunal Constitucional, en los Estados Unidos se pasan semanas con un solo postulante. La labor debe ser una que va mucho más allá que simple y llanamente tener el espacio en televisión de que alguien lo pueda seguir, sino que debe escudriñarse su vida privada, profesional y de todo tipo, porque al fin y al cabo estás eligiendo una persona que debes de conocer cómo piensa, cuáles son sus ideas o cuáles son sus líneas ideológicas sobre el cual fundamenta sus decisiones, cuáles son sus vinculaciones políticas y su trayectoria, porque todos nosotros tenemos y vamos construyendo una trayectoria que habla por nosotros.
Y creo que eso es un elemento que para las próximas reuniones del Consejo debería pensarse y tomarse más tiempo. Además que en el reglamento que nos hemos dado, que es un reglamento mucho mejor que el del 2011, también hay reformas que yo pudiera proponer para la próxima convocatoria, porque deja algunos vacíos importantes, como por ejemplo que el reglamento habla de que recibiríamos objeciones y reparos. Sin embargo, las objeciones y reparos a la luz del reglamento, cuando usted lo lee de manera integral, solamente sirve como un insumo para el proceso. Entonces manda a que se decidan sobre las objeciones, pero no se podía excluir a nadie, no se podía, sino que se quedaba como parte de la decisión final, como un insumo final. Evidentemente eso no puede ser. Las objeciones que se reciban deben de conocerse de manera inmediata, deben decidirse de manera inmediata y dar un fallo y tener un procedimiento quizás mejor establecido para que también las partes pudieran comunicar, hacer sus observaciones sobre la misma y responderlas. Tú puedes decir si entre los elegidos a ambas cortes habrá alguno o algunos que no hayan cumplido con el requisito de la declaración jurada de bienes o algunos que tengan incumplimiento con la Dirección General de Impuestos Internos. Mire, de los postulantes que resultaron, tendría que ser volver a cada uno, no quisiera cometer un error, pero lo cierto es que a todos se les solicitó la documentación. Todos los jueces de carrera por un mandato de ley presentan sus declaraciones juradas de bienes anualmente. Igualmente también los jueces o los postulantes que no son jueces hicieron tenían que hacer esa entrega, sí. Todos. Usted tiene que recordar, don Uchi, que la mayor parte de los electos, si los buscamos uno a uno, son empleados públicos. Y en ese sentido, los descuentos de ley que se le hacen usualmente son propios de las instituciones en sí. Y por tal motivo, eso es un elemento que quedaba satisfecho de esa manera. Puedo poner un ejemplo: el magistrado Alexis Reed, su labor como tal es la de ser juez. Sí. Y en tal virtud, es veteranísimo. El descuento es uno que se le hace de manera automática, y por tanto no requería... Sí, pero hay personas que tienen... Además de eso, algún tipo otros ingresos. Otros ingresos. Sí, pero creo, no quiero cometer un error, pero claro. me parece que todos los que han sido resultados de alguna manera respondían el tema y pudieron satisfacer por lo menos las preguntas que se le hizo y los reparos que se le hizo sobre ese elemento de manera particular. ¿Cómo te sientes con el rol jugado dentro del Consejo Nacional de la Magistratura? Sabemos de que tanto tú como la diputada Josefa Castillo, desde el inicio y sobre todo con la aprobación del reglamento, tuvieron una participación muy activa. De manera particular, ¿cómo evalúas y te sientes con el proceso? Mira, al fin y al cabo la sensación es una agridulce, porque terminas emocionado con los logros que entre todos alcanzamos, pero también nos falta mucho por recorrer. La República Dominicana, si su democracia no quiere perecer, si queremos nosotros tener un proceso democrático con mucha más fortaleza, nos queda un camino importante por recorrer. Una justicia electoral debe estar compuesta por jueces independientes sin excepción. Vamos quizás caminos ahí, pero el camino por recorrer es uno aún muy escarpado y muy largo. Y entonces el esfuerzo que ustedes desde este espacio de comunicación, que mucha gente de Mover Nombre han iniciado, es uno que no puede claudicar, porque es indudable que la patria requiere de todos y requiere todavía de un trayecto por satisfacer. Ha habido reacciones contradictorias en el bloque de partidos de oposición. Ustedes, por ejemplo, dicen, la mayoría de los elegidos tienen vinculaciones políticas, pero por ejemplo, Kiki Antún felicita y dice que qué buena decisión. Vinchito Castillo dice que felicita igual que hasta Danilo Medina. Que con mis posiciones en Twitter han dicho que yo me contradigo. Lo que pasa, don Uchi, es que la oposición por un lado siente algún nivel de satisfacción porque los jueces del Tribunal Superior Electoral no repitieron. Sí. Pero también eso es un logro. Claro, y porque además entienden que la estructuración de este órgano es mejor que el anterior. Sin embargo, también hay otros que piensan que no era suficiente,
y que debimos haber logrado un consenso alrededor de que todos los jueces pudieran estar equidistantes, sin vinculación o sin ningún tipo de línea que pudiera comunicar a un partido político con uno de los postulantes que resultó electo. La verdad es entonces la satisfacción es una que a veces, ¿verdad?, nos juega, inclusive nosotros mismos no sabemos cuál sentimiento expresar, inclusive de manera pública, al fin y al cabo, con este resultado. Será el tiempo el que dirá de manera puntual si todo lo que el esfuerzo que se ha dado ha merecido la pena. No hay duda que el resultado no es el ideal, pero no hay dudas de que esta sociedad está respirando con una sensación de alivio hoy por el hecho de que no se haya repetido. Y el mensaje, don Uchi, el mensaje es uno poderoso. El mensaje que se le envía a esos jueces, sí, y a los jueces de las demás cortes, sí, las cosas hay que hacerlas bien, sí, y los fallos hay que hacerlos ajustados a las leyes. Y debe usted generar confianza en los actores, porque un juez no hace otra cosa que dirimir conflictos. ¿Tú crees que el que va a un tribunal no es porque quiera, sino porque tiene que ir? Ahora, ¿tú crees que, aunque se mencionara o no se mencionara en el Consejo de la Magistratura, tú piensas que los reclamos de la Marcha Verde han tenido algo que ver en este resultado? Efectivamente, de la Marcha Verde y de otros esfuerzos y de instituciones de la sociedad civil, participación, Fundación Institucional de Justicia, el propio CONEP, la participación de los actores sociales tuvo mucho peso en este tema. Si usted se pone a ver, inclusive de los resultantes, algunos de los que han resultado electos fueron propuestos por entidades de la sociedad civil, como el CONEP, por poner un nombre. Las cartas que recibimos de la Fundación Institucional de Justicia, que nos invitaban a cumplir con ciertos niveles de procesos a lo interno del Consejo como consecuencia del reglamento. ¿Se leyeron en sesión, claro, esas cartas? Evidentemente, así como también los reparos que hizo Participación Ciudadana, muy fundamentados y muy bien planteados. Todo este esfuerzo de presión, de opinión pública y de participación de la sociedad fue uno que nos ayudó a generar un mejor consejo y mejores jueces. Solo por ponerle un ejemplo, un sencillo ejemplo, las interacciones que nosotros tuvimos particularmente en Twitter y en Facebook, de preguntas y de preocupación de ciudadanos y abogados con postulantes y con el trayecto, nos hizo un mejor proceso. Claro. Es evidente que todo el movimiento que se da alrededor de la sociedad hoy, que reclama por mejores prácticas, que de alguna forma u otra está bajo el amparo de la sombrilla del movimiento verde, fueron unos que contribuyeron a que este proceso saliera de la manera que salió, con las luces que tiene, aun cuando con algunas nubes aún presentes. Bueno, pues muchísimas gracias, muchas gracias, senador Paliza, muy interesante todo este análisis. Y he sido un poquito prudente con algunas de sus preguntas, porque tienen que entender que yo represento un partido político, claro, y represento un grupo de partidos de la oposición, y por tanto ellos también tienen institucionalmente el deber de fijar sus posiciones aquí, y no quisiera que algunas de mis ideas pudieran ser las que evidentemente obliguen a tomar cierto nivel en esa declaración que en los próximos días se dará en relación a esta escogencia. Bueno, pues muchísimas gracias al senador José Ignacio Paliza, quien representa a la provincia de Puerto Plata por el Partido Revolucionario Moderno, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Muchísimas gracias por aceptar venir hoy temprano después de esa larga y agotadora tarea. Muchas gracias.